ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela, se puede bendecir o maldecir. Con música la luna se desvela, al sol se cante para salir. Ustedes quiero tu amor, ya no te espero. Quiero sonreír, quiero vivir. Autoplihuané, Tlaxo con Caquican, Initlacton, Temiki. Bienvenidos, bienvenidas a esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Bienvenida Inocencia González, bienvenido Sebastián Osorio. Gracias. Y el señor Jorge Flores. El señor Jorge Flores se negó a que lo escucháramos, rechazó nuestra honesta invitación a dialogar acerca del problema del agua aquí en nuestro municipio de Huitziltepec. Desprecio es lo que recibimos del candidato del PRIAN-RD. Desprecio no solo a mi humilde persona, este maricón muerto de hambre, o sea yo, el maestro Filo, sino y sobre todo al corazón olvidado de Huitziltepec que somos, es decir, a lo que representamos. Porque no se le invitó a que viniera a echar una platicada conmigo, sino así, en público, como estamos en un acto político. ¿Lo entenderá? ¿Lo habrá entendido? Cada uno de ustedes, candidatos, representa y lo representa un partido político. Entraron de lleno al juego de la democracia electoral, quieren gobernar este municipio. Entonces no los invitamos como amigos ni como cuates, los invitamos precisamente por lo que representan, porque hoy son personajes públicos de la política municipal. De cualquier manera, entendemos que hay muchos problemas en nuestro municipio: delincuencia, salud, educación, seguridad, pero dijera quién, el agua es la vida. Y como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, nos interesa lo que ustedes, candidatos, ¿cómo lo ven el problema del agua? Pues bueno, entonces una vez más, bienvenido candidato de Morena y sus 3 acompañantes, y bienvenida candidata de Fuerza por México y sus 3 acompañantes. Gracias. Pues como verán, aquí está el lugar vacío de Jorge Flores, registrado por el PRD. Y bueno, estos 3 lugares en realidad son para sus acompañantes de él, de Jorge Flores, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que permanecieran vacíos, ¿no? Okay. Porque pues se les dio el lugar y Claro. no quisieron venir, pero bueno, ustedes pueden estar por ahí, si es que van a tomar fotos o algo, ¿no? Bueno, pues permítanos entonces, como anfitriones, presentarnos, que sepan ustedes a dónde vinieron a dar. Miren, nosotros somos la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Este año, precisamente, esta aula cumple 17 años de construida. Durante este tiempo se han impartido clases públicas, gratuitas y científicas. Hasta esta aula han llegado jóvenes y niños, la mayoría de Santa Clara, aunque también uno que otro de Dolores o de Santana, que estudian en alguna escuela pública, primaria, secundaria, bachillerato o preparatoria, y vienen aquí a tomar alguna clase. Vienen adultos que cursan la primaria,
secundaria o preparatoria en el sistema abierto y que aquí toman sus clases. También vienen estudiantes universitarios de licenciatura o posgrado para realizar alguna tesis o investigación, principalmente en las ciencias sociales. También en esta aula se han impartido clases de lenguas, de español para extranjeros y de alemán, inglés y náhuatl. De lo que más hay son clases de matemáticas, desde aritmética hasta el cálculo infinitesimal. Además de este espacio para dar clases, en esta aula se han llevado a cabo encuentros, es decir, que muchas personas de muchos lugares han llegado hasta aquí a encontrarse. Hasta aquí han llegado, por ejemplo, el jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los familiares de Ayotzinapa, integrantes del Congreso Nacional Indígena. Se han llevado a cabo encuentros sobre educación, medicina tradicional, diversidad sexual, cultura náhuatl y más, a los que han asistido individuos, colectivos y organizaciones de otros estados y de otros países de derechos humanos, feministas, LGBTIQ, campesinos, indígenas, obreros, ecologistas y estudiantes. Todo esto hasta antes de la pandemia. Desde marzo del año pasado, este espacio se cerró al público. Solo permaneció abierta esta aula, pues consideramos que la educación es una actividad esencial y claro que tomamos las medidas sanitarias. Por estos días hay unas 5 clases al día, de lunes a viernes, una el sábado y otra el domingo. Nosotros, al ser una escuela autónoma, tenemos una forma propia de pensar el mundo, de interpretarlo, y como tal nos han invitado a participar en una clase o con alguna ponencia en bachilleratos, preparatorias y en universidades como la Ibero Puebla, la UAP, la UTLA o la UNAM, en algunas de sus facultades. Y también, como escuela, hemos participado en la política municipal, no para buscar un cargo, sino para abrir un espacio a la palabra, al diálogo. Durante la última década, hemos convocado a encuentros con los candidatos a la presidencia municipal de Huitziltepec. O sea que esta no es la primera vez, es la 4ª ocasión que hacemos esto. Y este día, que es un día 5 Ejécar del calendario náhuatl, pues nos hemos abocado a este encuentro que llamamos Atzintli, la palabra del agua, y Natzintli, y Tlatol, su palabra del agua. Así que vamos a empezar dándoles la palabra a cada uno, pues por unos 5 minutos les dijimos, para que se presenten ustedes, no nos cuenten acerca de ustedes, sino que ustedes de su propia voz nos digan quiénes son, a qué se dedican, a qué o a quiénes dedican sus esfuerzos diarios, cómo fue que tomaron la decisión de involucrarse en el actual proceso electoral, qué o quién los mueve. Siendo así, le doy la palabra al paisano Sebastián Osorio. Gracias, maestro. Pues buenos días, antes que nada. Mi nombre es Sebastián Alberto Osorio Nicolás. Soy de Santana Coapan, originario y nato de ahí mismo. Me considero precisamente una persona meramente arraigada a culturas precisamente de las cuales se han perdido muchísimo, con valores y sobre todo también con una disposición de trabajar por mi familia y por mis hijos. No lo hablo económicamente, sino lo hablo socialmente hacia la misma. Hemos perdido ya muchas costumbres, hemos perdido ya mucha cultura, como lo he dicho, porque para ellos, ahorita somos nosotros los que estamos aquí presentes, representando un gobierno, pero posiblemente el día de mañana pueda tal vez cambiar la situación, pero de no, serán las futuras generaciones las que estén haciendo esta representatividad y conllevará precisamente a sus responsabilidades en un momento adecuado del cual tengan que ejercer la misma posición o mejor aún de lo que ahorita nosotros estamos haciendo, pues obviamente para intentar por lo menos no cambiar el municipio, pero sí poner de nuestra parte para poder hacer un municipio pues acorde a nuestras condiciones, acorde a nuestras necesidades y que nosotros mutuamente nos apoyemos. Gracias, maestro. Muy bien. Paisano. Sí. Pues muy buenas tardes a todos los presentes.
Y pues bueno, también a las personas que nos estén viendo, no sé si sea también en vivo. Sí. Me dirijo a todos ustedes, toda vez que mi nombre es Inocencia González Robles. Si bien es cierto, no soy originaria de este bonito municipio, pero yo radico aquí desde hace 20 años, lo cual me siento orgullosamente que ya soy de aquí. Tengo 42 años de edad y me dedico actualmente a la crianza y venta de ganado ovino. Así también soy asesor educativo del INEA, o Instituto Estatal para Educación de Adultos. Nos dedicamos y nos apasiona mucho esta labor, toda vez que brindamos el servicio de apoyo educativo a personas que por alguna razón no pudieron concluir o terminar sus estudios, así también que no sepan a veces lamentablemente escribir o leer, y por ello es que nosotros mi persona, hemos querido participar en esta noble causa, en esta localidad, para poder ayudar a estas personas a que tengan pues un apoyo en su vida diaria, ¿sí? Es por ello que apoyamos en este trabajo. Así también, pues también algunas personas me han ubicado porque pues yo he acudido a fiestas como mesera, ¿sí? Ayudo a las personas que de repente me lo solicitan, y bueno, en esa idea siempre he pensado que el ayudar en cualquier aspecto no nos minoriza como personas. Y agradezco aquí al maestro Joel Crisanto que tenga estos espacios donde uno se pueda expresar, porque todos tenemos derecho a la libre expresión. Así también de este tema que nos atañe a todos en general, que es la problemática o solución del agua en nuestro municipio, en las diferentes comunidades, ¿sí? Y nosotros, mi equipo de trabajo y su servidora, hemos coincidido en que esta necesidad que hay del agua, podría decir, de solucionar o de contribuir al mejoramiento del suministro, se ha parado un poco o se ha visto limitado, ¿sí? Por algunas causas, ¿sí? Que no tenemos, digamos, el sustento, ¿no? O cómo comprobarlo. Sin embargo, toda vez que somos habitantes sabemos, y es por ello que queremos nosotros o estamos participando para poder contribuir en algo como ciudadanos, porque el beneficio de uno yo creo que es el beneficio para todos. Y gracias al apoyo también de la familia, que no nos dejan solos, también podemos o tenemos ese gran apoyo. Y desde luego que también me preocupa el futuro de nuestra comunidad, porque el agua es el vital líquido, es vida, y sin ella pues todo lo que nos rodea en nuestra fauna, nuestra flora, también se verá perjudicada más adelante. Muchas gracias. Nada más aclarar, ¿no?, un detalle que tal vez no viene al caso. Joel Crisanto Ramírez no está aquí. Okay. Él, en el mejor de los casos, andaría viviendo en una ciudad europea, sin duda alguna. Quien hoy los invita, quien los convoca, quien hace todo este pequeño trabajo, es el maestro Filo, que creo que todo el pueblo de Santa Clara y Xiutepec, aún los que están en contra nuestra, saben quién soy, ¿no? Entonces, para los niños, para los jóvenes que vienen aquí, solo hay maestro Filo. Gracias. Y bueno, le iba a dar la palabra a Jorge Flores, pero pues ya ven, no vino, ¿no? Se negó a decirnos por su propia voz quién es, qué quiere, por qué quiere llegar a la presidencia municipal. De nuestra parte, como ustedes, solo lo íbamos a escuchar. No le íbamos a hacer preguntas indiscretas, como el origen del capital. Y no se confundan, no le íbamos a preguntar sobre Das Kapital, la excelsa obra política económica de Karl Marx, de la que aquí tenemos un ejemplar en alemán, claro. Me refiero a su capital inicial para iniciar su empresa familiar. De veras, no le íbamos a preguntar
si se sacó la lotería o recibió una cuantiosa herencia. No se lo íbamos a preguntar porque aquí lo hemos estudiado, el origen del capital, y bien lo sabemos que no existe la riqueza buena y bonita. Entendemos que toda riqueza es producto de la explotación. Y sí, ya sabemos que dicen los empresarios que dan trabajo y que crean riqueza, pero la riqueza la producen los empleados, a quienes explotan y despojan de su fuerza de trabajo. Pero entendemos que haya ingenuos que se crean el cuento del capitalista generoso y buena onda, del rico bueno, del empresario responsable. Nosotros no. Aquí lo hemos aprendido que el capitalismo nació chorreando sangre y lodo. Tampoco le íbamos a preguntar sobre el paso de su hermano por la presidencia municipal. En fin, que mucho menos le íbamos a aconsejar que si de verdad quiere ser congruente entre lo que piensa, dice y hace, debería de dar todo lo que tiene a los pobres ¿o no es eso lo que predica el cristianismo? Pero bueno, en resumen, Jorge Flores se negó a darle una oportunidad a la palabra. Bueno, y como lo expresamos en la invitación que les hicimos, nos interesa su palabra de ustedes, y también la de él, claro, acerca del problema del agua, porque como dijimos, pues el agua es vida, ¿no? Y bueno, para eso les habíamos dicho que tenían un espacio, ¿no?, de varios minutos, 20 minutos, para pues que nos digan así, con toda tranquilidad, soltura, que sus ideas, sus argumentos de todo esto acerca del agua. Entonces, le doy la palabra a Inocencia. Muchas gracias, maestro Filo, perdón. Gracias. Mire, quisiera yo empezar con que el agua, sí, es una fuente natural y vital para todos los seres vivos que existimos, por lo cual debemos racionarla, sí, es decir, no desperdiciarla ni contaminarla. Existe el fundamento legal, ¿no?, en el cual deberían o deben basarse todos los municipios, como es el artículo 115 constitucional, fracción 3, y también el artículo 104 de la Constitución del Estado de Puebla, ¿sí?, donde dice que los municipios tendrán a cargo las funciones y servicios públicos como el agua potable, el drenaje, alcantarillado y disposición de las aguas residuales. Así también en la Ley Orgánica Municipal dice, en su artículo 197, que los servicios públicos municipales, ¿sí?, son actividades sujetas en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración municipal. Por lo tanto, es de suma importancia establecer ese vínculo, ¿sí?, con la sociedad, ¿sí?, no solamente que el municipio o la autoridad, ¿sí?, tenga esas acciones de actuar, que se haga estos comités, por ejemplo, ¿no?, para poder nosotros actuar en materia de las necesidades respecto al agua. Sabemos que el servicio es insuficiente desde hace varios años, que la escasez es debido también al clima, a la ubicación en la cual nos encontramos geográficamente. Hasta ahora no se ha invertido lo suficiente en infraestructura para llevar agua entubada hasta todos los hogares de nuestro municipio. Las instalaciones que se tienen han sido descuidadas y se les ha dado poco mantenimiento, lo que ha provocado que los habitantes tengan ese descontento, ¿sí?, y que se vean obligados a abastecerse de particulares. Entonces, hemos pensado que las localidades somos tres: Dolores Hidalgo, Santa Clara y Santana Coapa. Todas y cada una de ellas son muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que las necesidades en cuanto al agua tienen su historia, pero actualmente, ¿sí?, hablamos de Dolores Hidalgo. Ellos tienen el suministro 2 días a la semana, ¿sí?, pero porque se han organizado, tienen un comité del agua potable a nivel localidad, y ellos son los que se encargan de poder administrar, ¿sí?, organizar a la comunidad. Sin embargo, nos comentan que es insuficiente,
que el agua se está acabando. Tendrán seguramente su sustento del por qué. Es algo que no hemos concretado con toda seguridad. Pero eso es lo que conocemos de la situación que se encuentra ahorita actualmente en esta localidad. En Santa Clara es un poquito más complicado porque, si bien es cierto, se tienen, de lo que yo conozco, hay 3 represas para las aguas pluviales, las cuales están abandonadas. 2 de ellas se encuentran por el cerro del Huicanen y el Tepetolo, ¿sí? Una más el camino a Santa Cruz, Huitziltepec, y que pues en su momento seguramente tuvieron cierta inversión económica y actualmente no tienen ningún uso, por así decirlo. Así también los pozos de agua que están, pues realmente no son suficientes para la población, toda vez que en la parte alta no se cuenta con el suministro, no de ahorita, sino de hace varios años. En la parte céntrica se tiene el abastecimiento, pero también es insuficiente. Llega quizá un día o 2 días consecutivos cada 15 o 20 días. Y en la parte sur, pues también sí tienen el suministro, pero también es muy poco. Por lo que se ha visto en esta localidad que mucha gente compra agua, y eso pues también representa un gran gasto familiar. Y tocante a la localidad de Santana Coapan, pues ahí se tienen varios pozos, ¿sí? Si bien es cierto, es una comunidad que sí tienen riqueza de este recurso, porque tienen varios pozos de riego, solamente un pozo que abastece lo que es el agua potable. Sin embargo, sabemos que este pozo está ensolvado, que el recurso llega, pero no llega lo suficiente en algunos hogares. ¿Por qué? Porque falta de mantenimiento, porque quizá autoridades que han pasado lo han hecho o no lo han hecho, pero actualmente esa es la situación, ¿sí? Habría que checar, que ver con las personas qué se puede hacer, ¿sí? Y bueno, tocante a eso de la situación actual que se tiene, hemos pensado como equipo que existen las soluciones, como por ejemplo el atender principalmente en dónde radica más la problemática, ¿sí? Que es aquí en esta localidad. Por ello y las familias que hemos tenido el honor de visitarlas nos han comentado, es de que de verdad tenemos esta situación que, pues si bien es cierto, la cuestión económica no es la mejor, pero es un desfalco importante que nosotros invertimos para el abastecimiento del recurso. Entonces, una de las soluciones es poder otorgar ese servicio para que las familias pues también ahí tengan un ahorro, ¿verdad? Saber también o realizar un censo de quienes realmente no cuentan con el servicio, desde hace cuánto. Tomas que quizá todavía no están canceladas, algunas ya, así también de que algunas realmente pues no funcionan, y sin embargo les han estado cobrando el pago por el servicio que no reciben. Otro de los puntos importantes a nivel municipio es concientizar también a la población, al municipio en general, del uso adecuado del agua, porque a veces creemos saber, sin embargo, yo creo que en estos tiempos debemos, o debería ser nuestra principal prioridad como seres humanos, porque realmente ya somos muchas personas, y creo que generaciones, si nosotros como adultos estamos padeciendo o estamos sufriendo, ¿sí? Las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿qué futuro les espera sin el suministro necesario? Ya no vamos a decir suficiente, pero sí necesario para la sobrevivencia, y no solo de nosotros como especie humana, sino también como
las plantas, como en los animales, ¿sí? Que somos igual seres vivos y necesitamos todos del vital líquido. Así también hemos pensado que cada localidad debe de contar con un comité del agua potable. ¿Para qué? Para que éste brinde la prestación del suministro, así también administre el cobro del servicio, atendiendo desde luego a los consensos establecidos en las asambleas a nivel comunidad, ¿sí? Es decir, que debe de acatar los acuerdos que en ellas se establezcan, observando también usos y costumbres, porque eso es muy importante, puntualizando que estos comités no tienen el carácter de ley, ni deben estar por encima de los derechos de las personas, ¿sí? Porque todos como personas valemos y nadie es más que otro, ni mucho menos. Así también la creación de tanques elevados, ¿sí? Para el abastecimiento del agua, seccionarla, ¿sí? Para que la población que lleva años sin recibir el suministro, pues cuente con ello y desde luego represente un ahorro económico para sus familias. Hacer un análisis, cambios de tubería, rebombeo del mismo sistema del agua potable. Y finalmente, pues bueno, también, ¿por qué no? Como lo han administrado, lo han llevado a cabo algunas otras administraciones, checar, ¿no?, la excavación de pozos, toda vez que ha faltado, no sé si ha faltado la orientación, la capacitación, pero pues sí se debería de tomar en cuenta a nuestra población, digamos, de los adultos ya experimentados, que son nativos y que además de ser nativos conocen del tema porque lo vivieron, lo han vivido, apoyarnos de ellos, así también obviamente de los expertos, de las personas que estudian en esta materia y que conocen, ¿sí?, las formas para poder excavar y llevar a cabo, ahora sí que la excavación de un pozo. Esos trámites administrativos, ¿sí?, toda vez que pertenecemos al acuífero de Tecamachalco, poder gestionar nosotros también a nivel estatal maquinaria pesada de excavación, a manera como de renta, ¿no? O sea, no adquirirla porque pues se necesita obviamente el recurso económico, pero sí poder gestionar con estas dependencias, autoridades que nos puedan apoyar, ¿sí?, para que podamos ahorrar también costos. En dado caso también al hacer tanques o depósitos en algunos lugares estratégicos, ¿por qué no? O sea, ver que en nuestro municipio tenemos muchas riquezas y una de ellas es que hay personas también que se dedican a la construcción, que saben, que incluso son maestros, albañiles, ¿sí?, que podamos convocarlos a los jóvenes para poderles dar empleo, que hagan y que elaboren este tipo de construcciones para que se pueda abatir también un poquito esta falta de empleo, para que se pueda aprovechar esas personas que cuentan con alguna bloquera, que se les puedan suministrar los materiales para la elaboración, ya sea de blog, que se pueda conseguir los materiales a menor costo y podamos nosotros solucionar, ¿sí? Pero pues obviamente solos, incluso como equipo, a veces es difícil. Definitivamente la sociedad nos tendría que ayudar y desde luego yo estoy segura, mi equipo de trabajo, que apelamos a la buena voluntad del ciudadano, que la ciudadanía participa. Sin embargo, es muy importante sabernos dirigir con respeto, porque todos como personas merecemos respeto. Desafortunadamente, a veces se dice coloquialmente, es que ya no hay valores. No es cierto. Sucede que no los practicamos, que es muy diferente, ¿sí? Entonces, estamos convencidos de que somos personas buenas, somos personas que sí podemos colaborar, pero todo depende de la forma como nos lo pidan, cómo nos lo soliciten, ¿sí? Y creo que
su servidora siempre me he dirigido con ese respeto a todos y cada uno de los ciudadanos, no importando si son jóvenes, niños, madres de familia, señores, ¿sí? Siempre hemos sido de la idea que se pueden generar las acciones, que se puede hacer algo, simplemente que requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, dedicación, de compromiso, porque eso es muy importante. Desafortunadamente, hoy en día muy poca gente se quiere comprometer, pero eso es algo muy importante, porque sin compromiso yo creo que se pueden generar acciones como es esto de poder emprender, ¿sí? Emprender este viaje, yo diría yo, ¿no? En el cual estamos, porque esto empieza, si bien es cierto, nosotros hemos participado muy poco, pero lo poco que hemos participado lo he hecho con todo gusto y deseamos aportar como ciudadanos, ¿sí? Ahorita yo no me siento como presidenta ya, porque aún no lo soy también. Sin embargo, mi voz y mi mensaje es como ciudadana, como vecina de todos y cada uno de los que vivimos en este municipio, ¿sí? Así también quisiera yo decir que esta escasez de agua que tenemos hoy en día, ¿sí?, nos provoca enfermedades también como personas. Así también nos provoca que tengamos situaciones insalubres en nuestra vivienda, en nuestro entorno, ¿sí?, muertes tanto de la flora como de la fauna. Por ello es muy importante que nosotros nos concienticemos del cuidado, del uso, de no contaminar el agua, pues es un recurso vital. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues, muchas gracias por escuchar, ¿no?, tus palabras, ideas. Pues Sebastián, no sé, ¿qué nos digas? Bueno, maestro Milo, creo que como problemática meramente dentro de, digamos, hablando del tema del agua, existen históricamente muchísimas razones por las cuales hemos caído en el error de no concientizar hacia el mismo problema. Creo que la problemática no nada más es a nivel municipal. La problemática históricamente, pues con nuestros antepasados, yo creo que desde la antigua Tenochtitlan, ha sido un problema meramente pues de riña, porque ha sido causa de una cultura la cual no nos lleva a valorar la importancia del vital líquido. ¿Sí? De ahí precisamente creo que emane muchas razones por las que la misma sociedad hemos entrado en un confort de meramente dejárselo solamente a un gobierno para que él sea quien dote de líquido. Sí es importante destacar que un sistema tanto político y económico ha realmente legislado, ha regulado cierto tema, de cierta parte la importancia y sobre todo la distribución de dotar a las personas de este líquido, pero nosotros creo que también hemos caído, si no bien a lo mejor en un conformismo, hemos caído realmente en una situación en la que no hemos hecho de nuestra parte para poder también concientizar a la ciudadanía o a nosotros mismos de que estamos mal, porque creo que como humanos tenemos que poner de nuestra parte, no nada más a exigir y enfatizar en el tema de que los gobiernos están mal porque no nos dotan de un servicio de agua potable. Creo que eso conlleva precisamente a un gobierno, o si así se puede llamar, un sistema en el que nos rige como ciudadanos, nos rige hasta cierto punto precisamente a entrar en conflicto. Creo que precisamente este mismo sistema ha hecho y hemos caído realmente, como decimos, en sus trampas, porque han hecho de sí meramente una decadencia de cada uno de los servicios, como no nada más es el agua, son instituciones, es educación, es salud,
Bueno, son muchísimos servicios básicos en los cuales hemos sido decadentes gracias no nada más al gobierno, sino a intereses particulares. En algún momento hiciste precisamente el comentario de un sistema en el que precisamente se habla de un capital, y es muy cierto. Yo siempre he dicho que el que tiene dinero manda, y el que no lo tiene obedece, y hemos caído nosotros como ciudadanos en ese error, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca nos hemos organizado como sociedad. Tal vez tú tengas otra perspectiva muy diferente, pero creo yo que tal vez dentro de lo poco que hemos sido colaboradores con la misma sociedad, creo que hemos caído en el error de no organizarnos, ¿sí? Hemos dejado que el mismo sistema realmente siga haciendo de las suyas, aún causándonos más daño precisamente por nuestra falta de interés. Creo que como sociedad estamos realmente ya inmersos, y es realmente ahora sí que inmersos en un sistema, ahora sí que en una problemática, ¿sí?, social, porque hasta dentro de nosotros mismos hemos caído en el error de que entre paisanos, entre vecinos, entre familias inclusive, comencemos pleitos familiares y obviamente rompamos un lazo, obviamente, de hermandad. Creo que ese es un tema muy importante porque como sociedad meramente hemos caído también en el error de dejar que las mismas, de cierta manera, los mismos sistemas municipales nos doten, como dije en algún momento, de este servicio. Hay muchas viabilidades, yo creo que para poder enfatizar, pero creo que está en nuestras manos poder poner atención realmente en el tema del agua, porque es un tema vital para todos, cuidarla primeramente. Dos, hacer concientizar a la ciudadanía de que realmente le demos el uso adecuado. A nivel municipal es una problemática que engloba a las 3 comunidades sin excepción. Una que es la comunidad donde vivo, Santana Coapan. Tenemos, afortunadamente tenemos el líquido vital, no digo en abundancia, pero sí no carecemos de ella. Tenemos el líquido en el que acepto, ahora sí que con gran responsabilidad, el tema de que no hemos sido enfáticos en cómo la aplicamos. Primera problemática creo que ha sido la sobreexplotación, la sobreexplotación a nivel nacional y mundial del tema del agua. Ha sido un tema, yo creo que de alguna manera la causa, porque bien es dicho de que pues el agua tiene un ciclo. Algunas veces no le hemos dado, la gran mayoría de veces no le hemos dado esa regeneración de la misma. Se han hecho adoquinamientos, se han hecho carpetas, se han hecho construcciones las cuales hermetizan la filtración del agua, y no hemos caído en esa concientización de que tenemos que ser un poco más prudentes del cómo vamos a enfatizar el poder que los mantos acuíferos se recuperen. Esa parte creo que conlleva, como lo dije en un principio, un sistema de gobierno que se ha ya exagerado, pero creo que en nosotros está el hacer conciencia del cómo vamos a ir solucionando nuestros propios problemas, porque es de nosotros mismos. No es ni del gobierno, creo que hemos caído en esa red, pero es de nosotros mismos. De alguna manera, lo hablo como comunidad en Santana Coapan, tenemos que hacer de alguna manera esa tecnificación, ¿sí?, esa concientización con la gente del que tenemos que ir reciclando aguas, porque no nada más es el agua limpia, son desagües, como es el drenaje, como son también desperdicios a lo mejor de nuestro propio entorno con el agua pluvial. No tenemos esa educación de que si tenemos, gracias a cierta naturaleza, el que nos caiga agua del cielo, no tenemos esa cultura de acopiarla, de poderla captar, para poderla reutilizar para sanitarios, para higiene de cierta especie que no conlleve con la salud. Pero creo que no tenemos esa educación. Hablando de alguna manera con Santa Clara y con Dolores, es un poco más, digamos que arraigado el tema, más abandonado, específicamente con Santa Clara, porque es una decadencia, ahí sí es una decadencia de atención en cierto momento de la aplicación de los recursos, sin excepción, ¿sí? Creo que cada presidente municipal, yo siempre lo he dicho, ha tenido el gran problema de que exista alguien quien realmente mangonee y quien realmente decida el cómo se aplican los recursos, y es precisamente la consecuencia de que no se apliquen en tiempo y forma hacia una necesidad que es para los ciudadanos. Entonces,
De ahí creo que digamos que como sistema de gobierno tenemos que ser más enfáticos precisamente en el hacer conciencia primeramente. Una, como lo dije en algún momento, creo que de captaciones de agua, porque anteriormente las existían. Si bien existían los, como lo dicen los jagüeyes, existían pues a veces hasta familiares, y eso se ha perdido. Pero creo que de alguna manera podemos rescatar todos esos actores. No lo estamos viendo desde ese punto de vista, solamente es de atención, porque nosotros mismos podemos hacer esas captaciones de agua. Solamente es educación, es concientización y sobre todo, de alguna manera sí impulso, pero realmente es un tema en el que nosotros mismos tengamos esa asesoría hasta cierto momento, porque pues como lo dije, el agua es natural y es de todos. La lluvia la podemos obtener cada que llueve y eso lo podemos ir reutilizando. Tema muy importante, sí, tal vez para los desagües, como lo dije, no tenemos la educación adecuada para poder también ser enfáticos en el que no podemos desperdiciar. En la zona, como le llaman, el paraje de la Cañada hacia adentro, existe una laguna que se llamaba de oxidación. En la actualidad ya es una laguna de contaminación, porque ahí existe un foco rojo en el que ya los vecinos se comienzan a quejar de que existe mucho mal olor. Existe para las pitayas, los huertos de pitaya que están juntos, pues ya realmente una contaminación letal. Quién sabe si no a lo mejor la misma fruta, desconozco, ahí sí no soy experta en la materia, de que si no la fruta hasta esté contaminada. Pero bueno, creo que esos son focos específicos en los que, repito, son de atención. Hay gestiones precisamente de lagunas de oxidación, las cuales el gobierno estatal y el gobierno federal las puede también en su momento aterrizar o las podemos bajar. Son lagunas de oxidación que son benéficas para nuestra salud, de las cuales podemos también en algún momento hacer uso del agua reciclada. Podemos hacer ahí ya tomar y retomar también el tema de la ecología, muy importante precisamente para el ciclo del agua que se tiene que ir recuperando. Muy importante las plantas, los árboles, porque es un tema natural del cual ayuda precisamente a los mantos acuíferos. Y esa es la parte en la cual se podría aprovechar esa agua, pero ningún gobierno, como lo dije en algún momento, ningún gobierno le ha hecho énfasis precisamente a ese tema. Porque cuando realmente se tiene que enfatizar en la necesidad básica, llega la persona, como le dicen, el padrino, o llega la persona que los viene por ahí impulsando precisamente a ser candidatos, y los obliga realmente a hacer las cosas que le convienen a quien financió, y no a la persona que realmente ha sido electo o ha elegido a un gobernante para satisfacer la necesidad de cada uno de ellos. Creo que esa es una de las problemáticas en las cuales, por eso a nivel municipal hemos tenido ese problema. Hay fáciles, y yo creo que es una mera, como lo he dicho, soy muy repetitivo en ese tema, de que solamente son fáciles los temas de poner atención. Primeramente son sistemas, tenemos aquí específicamente en Santa Clara, una pendiente muy favorable para hacer realmente las distribuciones adecuadas de las mismas redes. Existe la forma de poder, aunque no tengamos mucha agua, un pozo perforado, existe la posibilidad de poder realmente ir haciendo esa distribución a cada una de los vecinos. Obviamente se tiene que hacer una labor ya meramente en su momento de construcción o de mantenimiento, de las cuales se pueden hacer de diferentes formas. Una es, sí, los mantenimientos, porque se tienen que meter, hay unas máquinas que se llaman aquatesh, en las cuales se les pueden ir desasolvando precisamente de ese sarro. Otra es el tema del valvuleo, en las cuales se tienen que ir seccionando cada una de las redes o de las distribuciones de agua. Y creo que de esa manera, aunque sea poca, pero sí le podemos hacer llegar, si hablamos del tema de la problemática del agua en el municipio. Si hablamos del tema del agua a nivel mundial o nacional, creo que la problemática está en nosotros, ¿sí? Porque la problemática realmente la tenemos que ir enfatizando a la concientización. Entonces, de ahí si partimos al tema de Dolores, Dolores está muy similar el tema de la distribución de agua en el municipio, en la cabecera municipal. El tema de Dolores creo que es más ya realmente el abastecimiento. Ahí existe poca agua, ahí han hecho énfasis a darles mantenimiento a sus tuberías, han hecho énfasis a ser organizados precisamente para poder, pues obviamente, coincidir entre vecinos, han hecho énfasis precisamente a organizarse. Y ahí creo que ya es muy urgente el enfatizarse realmente en el tema de una perforación de pozo
o también el tema de captación de aguas, como lo he dicho en algún momento. Es un tema en el que podemos hacer un acuerdo, podemos hacer un equipo, y por qué no también en algún momento podemos participar de alguna manera directa o indirecta para que se vayan haciendo familiarmente esas captaciones de agua. No nada más sirve precisamente para el tema familiar, sirve también para las plantas, los plantíos de pitaya y pitahaya. Son temas muy importantes porque también las plantas son, como lo he dicho en algún momento, parte de la naturaleza que ayuda a esa ecología, primero ayuda también a ese ciclo del agua. Y tenemos que ir enfatizando, tenemos una gran problemática en todo el municipio, ¿sí?, generalizado como sociedad, porque realmente nunca hemos sido organizados. Santana Coapan somos un municipio, una comunidad en la que tenemos, como lo dije en algún momento, afortunadamente agua, pero tenemos una gran problemática que es la distribución también. Ponemos un pretexto para no ser partícipes también de poder corresponder a los comités o al mismo gobierno que encabeza la Junta Auxiliar, que no les apoyamos con ese servicio o nuestra aportación a ese servicio precisamente de agua. Entonces, creo que tenemos que ser un poco realmente razonables a nivel municipal con el tema de que tenemos que ir siendo realmente sociedad, tenemos que ir realmente tomando esa concientización para que vayamos poniendo de nuestra parte a solucionar una problemática. Es un tema en el que como servicios básicos, hablando de municipio, tenemos que ir trabajando conjunto, gobierno, sociedad, porque realmente estamos ya muy maleados, estamos ya muy acostumbrados a que el gobierno dé todo, ¿sí? Como sociedad ya realmente hemos caído en ese confort de que si no me das, no me cae agua, ¿sí?, no pago. Pero realmente llegan momentos de necesidad. Creo que podemos hacer énfasis de nuevo si quisiéramos erradicar en alguna parte del gobierno, de que podemos también obtener nuestra propia agua, en algún momento, como dije, hacer el acopio, pero creo que sí es muy importante por parte del gobierno que se dote de ese servicio para poder ir poniendo de nuestra parte. Yo siempre, y repito, he dicho que si nosotros nos organizamos, si nosotros realmente ponemos de nuestra parte para ser nosotros quienes demos soluciones a nuestros problemas, podemos vivir mejor, podemos realmente vivir en armonía, pero sobre todo también podemos darle las soluciones a nuestros propios problemas. Gobierno federal, un sistema que realmente nos rige a nivel nacional, es un problema, y siempre lo he dicho, perdón tal vez por en algún momento la Cámara que nos pudiera hacer más extenso este tema, están hechos realmente una porquería, porque no nos ha ayudado de nada. Repito, quien tiene dinero manda y quien no tiene dinero obedece, y ese ha sido también nuestro error. Tenemos que ser conscientes entre nosotros mismos de ir colaborando, de ir participando, de ser organizados, y pues creo que todo conlleva realmente a una deficiencia cultural que hemos perdido, pero bueno, realmente también aquí estaremos haciendo de nuestra parte, poniendo el empeño para poder dar de alguna manera un resultado y realmente hacer un cambio que ya se merece también, ahora sí que es el municipio de Huitzilatepeque. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pues yo le daría la palabra al ausente, pero pues no está. Entonces solo quiero decir que a mí en lo personal me extraña el interés de Jorge Flores por el cargo de la presidencia municipal, y lo digo porque sus acciones en el ámbito público ponen de manifiesto un profundo desprecio a las instituciones municipales. Y para ilustrar esto que digo, pues doy dos ejemplos. Uno, hace algunos años cerraron la calle adyacente a la parroquia sobre la que vive él y alguno de sus hermanos, que es la que va al pueblo de Dolores. Para que no hubiera lugar a la duda sobre de qué se trataba, colocaron una lona de buen tamaño, en la que expresaban, afirmando, que estaban llevando a cabo una obra sin la participación del gobierno municipal. Y bueno, yo siempre me pregunté, ¿tenían los permisos para realizar obra pública? ¿O pidieron permiso a la presidencia para cerrar la calle? Pues la verdad es que quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que en las calles y en los caminos públicos, los particulares no pueden realizar obras al gusto. No se puede, ¿no?
sería un desmadre si cada quien hace lo que quiere, ¿no? Precisamente porque son públicos. Y dos, nos queda claro que cada persona en su terreno y con su terreno puede hacer lo que se le venga en gana. No así con los espacios públicos, como los caminos y las barrancas. Pues bien, del lado de este terreno donde estamos, este espacio que llamamos el caracol que canta el universo, del lado sur, hay una barranca y del otro lado está un terreno de Jorge Flores. Del lado oriente de este terreno, de este lado de la barranca, está el terreno de su hermano. O sea que más para arriba la barranca separa los terrenos de él y de su hermano. Bueno, pues de acuerdo a testimonio de los señores del pueblo, señores ya de edad, pues ellos afirman que la barranca en sí es un camino viejo que usaban los chiveros, los leñadores, como sea, ¿no? Bueno, pero entonces la barranca quedó enfrente de los terrenos de Jorge y su hermano, y pues a ellos se les hizo fácil adueñarse de la barranca. Poco a poco, discretamente, se están apropiando, están disponiendo, están destruyendo esa barranca. La bloquearon, así tal cual, ¿no? Construyeron una especie de presa que les sirve de puente para conectar los dos terrenos familiares. Y de la presa para abajito ya la están rellenando de ramas, plantas, basura, lo que sea de lo que van desmontando. Hace ya años, a mí me tocó ver durante un fuerte aguacero esa misma barranca con un gran caudal de agua, tanto que parecía un río. En uno de los lados de la barranca, recuerdo, vivía un tecolote. Lo veía yo cómo se metía ahí a su cuevita, ¿no? Había mucha vegetación y muchos animales. Y en alguna ocasión llegué a encontrar hasta una tortuga, como de este tamaño, ¿no? Ven que se entierran ahí en la tierra, ¿no? Pues bueno, se entiende que los terrenos particulares, al lado de la barranca, no empiezan desde el fondo de la barranca misma, sino se entiende que desde arriba, ¿no? Y que hay que dejar unos metros a los lados, pues para que la gente pueda transitar. Las barrancas son espacios públicos, ¿no? También se entiende que las barrancas, los ríos y los mares son propiedad de la nación, no de particulares. Pero a eso a Jorge Flores parece que no le importa, no le interesa. Entonces nosotros no sabemos si tiene los permisos o el visto bueno de la presidencia o del síndico municipal o de la regiduría de ecología, pero pues por si no nos creen, pues vengan a verlo. Ahí está la barranca, ¿no? Vean con sus propios ojos cómo un particular dispone pues de lo que es público. Pero bueno, Jorge queríamos que nos dijera él qué ve todo esto del problema del agua a nivel municipal, pero bueno, se negó, ¿no? Entonces, bueno, de nuestra parte queremos pues decirles nosotros cómo lo vemos el asunto del agua, ¿no? Entonces, para eso les presento a Edith, que es esta joven señora que está aquí parada. Said, sí, quien ella fue mi alumna, la conozco desde adolescente, fue mi alumna en la secundaria Huizo, hace ya muchos años, aquí en Santa Clara. Luego ella hizo su preparatoria abierta y vino a tomar clases aquí, y el día de hoy es alumna de la Universidad de Chapingo, pero continúa tomando clases de matemáticas aquí. Entonces ella, Edith, pues les va a comentar aquí a todos los presentes y a los que nos están viendo, claro. Y pues ella es Edith y por su voz habla la voz de nuestra Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Edith. Sí, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues vamos a comentar un poco de lo que del asunto del agua, de cómo lo vemos. Y pues vemos que el agua es un elemento esencial, insustituible, que hace posible pues la vida aquí sobre la tierra, ¿no? Y se distribuye en un 95.7% en océanos y solo el 2.5% es agua dulce. Y de este 2.5%, el 68.67% está en glaciares, el 30% es agua subterránea y el 1.6% en ríos. O sea que tenemos muy poca agua para el consumo. Alrededor del mundo se han comenzado a ejercer un control, como es el caso de Libia, que en el 2011 creó el río artificial, teniendo como consecuencia la invasión de Occidente. También está el caso de China, que creó una enorme presa llamada las Tres Garantas,
con una longitud de 2.309 metros y una altura de 185 metros de altura. Fue un sueño de los dirigentes chinos obsesionados por dominar el agua. También está el caso de Bolivia, que en el 2000 el Parlamento aprobó la ley 2029, que abría la puerta para que nuevas empresas cobraran el uso particular de acuíferos públicos y para que los ciudadanos tuvieran que enfrentar sus deudas con bienes inmuebles. O sea que del agua que podían recoger de la lluvia también tenían que pagarla o iban a ser embargados de sus casas. La privatización del agua ya está en proceso y su bursatilización ya es un hecho. Pues en enero del 2021 se dio luz verde para que se cotizara en las bolsas de valores de la Wall Street. Y pues México tiene concesionados grandes yacimientos de su agua a multinacionales como es la Bonafont, que es filiada de Danone, una multinacional agroalimentaria francesa. También a Epura, que es perteneciente a Nestlé, una multinacional suiza. Y el de Coca-Cola, por supuesto. Pero también hay otras empresas, como la Volkswagen, por mencionar algunas, ¿no? Que para elaborar un auto ocupan más de 30.000 litros de agua. Pues es muchísima. Y aquí en el estado de Puebla, en el 2017, el gobierno estatal intentó pasar una ley para privatizar el agua y que empresas privadas pasaran a administrarla. El gobierno de Huitzilopochtli la aprobó. Los regidores la firmaron sin saber siquiera de qué se trataba. Pero debido a movilizaciones de los pueblos en el estado, su intento fracasó. Y es que la lucha por defender el agua siempre ha estado presente. Por mencionar algunas, se dirá que en Tehuacán, donde estaban las maquiladoras, en la Sierra Norte, que luchan contra las hidroeléctricas y la minería. Y también Juan Cebonilla, que desde el 22 de marzo, la Unión de Pueblos en Defensa del Agua, cerraron las instalaciones de la empresa Bonafont, que a diario sacaba más de 1 millón de agua, que la embotellaban y después se vendía, ¿no? Sacando así varios de sus pozos artesanales. Bueno, y aquí en el municipio yo he escuchado de familiares que la gente del pueblo iba a los jagüeyes a obtener el agua, o también lo obtenía de los caños que la atraviesan, ¿no? Y ya pues la ocupaba para pues sus diversos usos, ¿no? Para tomar, para lavar, para cocinar, para el ganado. Y pues así fue durante varios años, pero después el finado Guillermo Cortés, Aniceto Crisanto y otros señores del pueblo se reunieron para abrir el primer pozo de agua potable y pues también abrir pues la red para que tuviéramos acceso a ella. Pero pues pasa el tiempo, ¿no? Y hoy en las llaves de las casas la abrimos y pues ya muchas ya no sale agua, ya no sale nada, ¿no? Se tiene que comprar en las pipas y pues últimamente se ve transitar mucho de eso, pues por lo mismo de que pues la gente también ha ido en aumento y se ha requerido más. Y también se puede ver en las casas que pues que el agua con la que se bañan, con la que lavan o la que utilizan para la taza del baño, pues se va a dar al drenaje, ¿no? Que pues hace poco pues lo movieron, estaba antes a la orilla de la carretera aquí a la salida y ahora ya se movió más al noroeste, donde ya hay dos depósitos grandes, ¿no? Y pues eso genera muchísima contaminación al ambiente y pues mata la vida que la circunda. Entonces sí es complicado, ¿no? Más en una que exista este drenaje
y más en una zona geográfica en la que estamos, ¿no? Que es semiseca y la escasez pues es bien marcada. Pero también vemos que en los terrenos de riego a plena luz del día salen litros de agua de los hidrantes, ¿no? Personas que pagan pues 200 pesos para que sus cultivos puedan ser regados durante horas. Y ya vemos personas que con 200 pesos apenas se nos alcanza para comprar, pues no sé, 2 rotoplas y 2 toneles, ¿no? Entonces, pues ¿qué onda con el agua, no? ¿De quién tiene dueño o qué pasa? Es lo que nos preguntamos. Y también pensamos si realmente la creación de más pozos solucionaría la escasez, porque pues hay que recordar que pues el agua es finita, ¿no? O sea que quién sabe cuánta agua todavía tengamos en el pueblo, ¿no? Cuánto tengamos. Se calcula que a nivel mundial se calcula que para el 2025 estaríamos acabando el 90% del agua que tenemos disponible, del agua dulce. Entonces sí es crítico. Y pues sabemos que pues esta realidad ya nos alcanzó, ¿no? Que la demanda del agua, lejos de que disminuya, pues va en aumento. Y pues el problema está, ¿no? Lo podemos ver pues aquí en nuestro municipio, también a nivel nacional, en México, en diferentes partes, ¿no? Y pues en todo el planeta Tierra, ¿no? Lo cierto es que sí, tenemos una crisis mundial del agua. Y pues eso es. Pues gracias, Edith. Y sí, pues como dice aquí la alumna compañera Edith, yo recuerdo que hace años un maestro, creo en el bachillerato, decía: las guerras del futuro van a ser por el agua. Y las guerras ya son por el agua, ¿no? La guerra ya se cotiza en la bolsa de valores como activos de futuro, ya está comprometida, y entonces para el planeta Tierra le espera un desastre. Y por eso es que los convocamos, ¿no? Para escuchar a ustedes cómo lo ven, ¿no? Cómo lo piensan esto, porque no es cosa de Santa Clara, ni del municipio, ni del estado, ni del país. Es cosa de la humanidad, del planeta Tierra y de la vida, ¿no? Pensamos que es un tema muy serio, ¿no? Y bueno, no sé si recuerdan, pero también cuando los invitamos les planteamos que de parte mía y a nombre de este espacio quería hacerles una pregunta estrictamente de carácter político, ¿no? Claro, lo dijimos claramente, ¿no? No nos interesa meternos en la vida privada de nadie, hacer acusaciones, por eso no nos interesan los debates, ¿no? En donde todos se acusan, se ofenden. No sé si han visto en internet, ¿no? Es patético, ¿no? En varios estados cómo pasa, ¿no? Cómo se gritan, cómo se dicen, cómo se ofenden, cómo se denigran, ¿no? A ellos y a sus oponentes. No queremos eso. Lo que queremos es esto, ¿no? Así como paisanos, sentarnos, platicar, exponer, escuchar, aprender, ¿no? Entonces, bueno, ya los escuchamos ustedes cómo lo ven lo del agua, ya la escucharon a la compañera Edith. De mi parte, entonces, pasaría a hacer esta pregunta, ¿no? Política, ¿no? Pero bueno, creo que primero hay que contextualizarlo, ¿no? Para entender de qué trata. Miren, resulta que este año, precisamente el 2021, se conmemoran los 500 años de la toma de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Ya ven que fue ahí un 13 de agosto de 1521. Y pues bueno, la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue tomada por Hernán Cortés, y eso no hay que olvidarlo, sus aliados indígenas, ¿no? Que los tenían. Entonces, bueno, aquí como escuela lo vemos que lo que la historia oficial plantea es que este hecho, la toma de esta Ciudad de México, representa el doloroso nacimiento de la nación mexicana, dicen, ¿no? Y con ella, dicen, viene el proceso de mestizaje, y hoy somos una nación mestiza y bla, 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 ¿no? Nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos la historia no desde lo oficial, desde la SEP, desde la educación oficial, sino desde aquí, desde donde estamos, ¿no? El mundo se ve diferente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que vemos es que a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los están occidentalizando. Les presentan la historia europea como si de verdad fuera la historia mundial, le dicen, ¿no? La historia universal. No es cierto, ¿no? La historia europea es eso, la historia de Europa. Falta la historia de China, de India, de todas las demás grandes civilizaciones. Y para el caso nosotros pertenecemos a una de ellas, ¿no? Una de las civilizaciones que parió la humanidad en este planeta Tierra y que lleva miles de años de existir.
En ese sentido, los 500 años de la conquista, si vemos nuestra trayectoria como historia civilizatoria, pensamos que si es de 1 metro, lo de la conquista es un pedacito así, de estos 500 años, ¿no? Bueno, pero así más o menos lo vemos, ¿no? Entonces nosotros vemos que dio inicio, hace 500 años, lo que empezó fue una guerra de exterminio, así tal cual, ¿no? Y la cual no terminó, continúa hasta el día de hoy. Entonces no es un proceso de mestizaje lo que se da, sino un proceso de colonización en todos los ámbitos de la vida. A sangre y fuego empezó esto, ¿no? Con la cruz y la espada. Así empezó este desastre, ¿no? De la conquista, de la colonización. Y entonces la civilización de ellos, la europea, cristiana occidental, que está a más de 10.000 kilómetros de distancia de nosotros, hay que atravesar el océano Atlántico, se impuso sobre la nuestra, la de los pueblos originarios, ¿no? La de los pueblos indígenas, la de los pueblos de aquí. Entonces pensamos que desde ese entonces, desde hace 500 años, la historia de México pues ha sido la imposición del proyecto civilizatorio occidental sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestros pueblos. Y así lo entendemos, ¿no? La independencia, ¿quién quedó en la independencia? Pues los criollos, ¿no? El pleito entre conservadores y neoliberales era el proyecto occidental y así ha sido todos estos 500 años, ¿no? Entonces, así como lo vemos, vemos que nuestro país, México, es un país colonizado en todos los ámbitos de la vida. El más cruel es aquí en el pensamiento, ¿no? Pero también en el ámbito político, en el económico, en el cultural y así, ¿no? Entonces antes fue España, todo esto empezó con España, ¿no? Luego Francia nos quiso agandallar, bueno, pues ahora son los gringos, ¿no? Y ya la compañera mencionó, ¿no? La Coca-Cola tiene ya yacimientos, los yacimientos más importantes de agua de México, ¿no? Le pertenecen a Ciel. Y todo lo demás, ¿no? O sea, empresas de todo tipo, ¿no? Somos una colonia, algo así. Entonces la historia de México, estos 5 siglos, ha sido para nosotros una historia de explotación, de despojo, de represión y de desprecio para nuestros pueblos. Entonces por eso decimos que esa guerra de exterminio continúa hasta el día de hoy. ¿O qué si no lo del Tren Maya, ¿no? Los mayas no desaparecieron ni se fueron a otra dimensión. Los mayas están vivos el día de hoy, ¿no? Y van a sufrir el despojo de su territorio, de su selva, de sus recursos. ¿Y qué es el corredor transísmico? No están ahí todos los pueblos de Oaxaca, no es un espacio vacío, no están los zapotecos, los icots, los mixtecos, el río Yaqui en Sonora, ¿no? Que fueron despojados de él los yaquis. Y es que hablar de todo eso es un tema largo y serio, ¿no? Acuérdense de lo que hizo Porfirio Díaz con los yaquis, ¿no? Esclavizarlos, venderlos a las plantas enequeneras de Yucatán. En serio, se los decimos, ¿no? Para nosotros la historia de México ha sido una historia de guerra de exterminio contra nosotros, ¿no? El color de la tierra, el color moreno, ¿no? Es Occidente el que se impone sobre nosotros, como les digo, en todos los ámbitos de la vida. Aquí cerca, más cerca todavía aquí, ¿no? El corredor del, ¿cómo le llaman? El Proyecto Integral Morelos, ¿no? Que es una termoeléctrica española, que pasan sus tubos por el volcán Popocatépetl, ¿no? Y todos los pueblos afectados, y los pueblos se organizan, y lo que viene de arriba es la represión, ¿no? Los militares, los policías, y el país es un desastre, ¿no? Así lo vemos, ¿no? No es que lo imaginamos, es que lo describimos, ¿no? Vemos lo que está pasando. Entonces, a lo largo y ancho del país, hoy, ya no estoy hablando de hace 500 años, sino hoy, están los yaquis, los purépechas, los nahuas, los zapotecos, los mayas, y están denunciando todo el despojo del que están siendo de sus territorios, ¿no? Y ahora ya no los está llevando a cabo la corona española, ¿no? O alguna corona española, o europea, perdón, sino que ahora quien lleva a cabo el despojo pues es las empresas, ¿no? Las empresas transnacionales, ¿no? Las mineras, las refresqueras, todas, ¿no? Están aquí para adueñarse de lo que es nuestro, ¿no? Entonces la conquista, la colonización, desde nuestra percepción, continúa, ¿no? Hasta el día de hoy. Y también vemos que la democracia electoral, la educación oficial, son parte de ese proyecto civilizatorio, el de Occidente, el que viene de Europa, ¿no? Y bueno, porque nosotros aquí nos hemos preguntado mucho cómo fue que dejamos de hablar la lengua náhuatl aquí en Santa Clara Huitziltepec. Entonces no fue un accidente, ¿no? No fue que la perdimos, ¿no? Como el despistado que dejó ahí olvidado el celular y ahí se quedó, ¿no? Y otro lo agarró. No, no la perdimos. Aquí está el testimonio de don Emilio Dávila, que ya murió de 102 años, y otros señores que lo vieron así con sus propios ojos, ¿no? Como los niños que hablaban en mexicano aquí en Santa Clara Huitziltepec los formaban
Y entonces el maestro, cuando el maestro los escuchaba hablar en mexicano, los ponía con las rodillas así, dicen, y entonces el maestro procedía a darle de golpes, ¿no? Aquí detrás de las rodillas, y venía la amenaza, ¿no? Ya no los queremos escuchar hablar así, ¿no? O sea, hablen como gente civilizada, ¿no? Por eso decimos que la guerra es de exterminio. Se trata de terminar todos los ámbitos culturales, todos los ámbitos sociales. Es una guerra en toda la extensión de la palabra. Nosotros así lo vemos, así lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues resulta, para darle ya sentido a mi pregunta, es que en 1994 los indígenas mayas, o sea, tzotziles, celtales, choles, tojolabales, mames y zoques del estado de Chiapas, se levantaron en armas. Dijeron, ya no, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Se acuerdan que exactamente el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, ellos dijeron ya basta y se levantaron en armas, tomaron presidencias municipales y empezó, no para ellos empezó, sino que continuó la guerra, ¿no? Porque la guerra ya la habían vivido desde antes, ¿no? No se les olvide la guerra de castas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces resulta que esos mayas rebeldes se juntaron con todos los pueblos indígenas de México de hoy. Y entonces en 1996 lo que hicieron fue formar algo que se llama el Congreso Nacional Indígena. Y entonces ya juntos todos los pueblos indígenas de México dialogaron con el gobierno federal. A esos acuerdos, a esos diálogos se les llamó los Acuerdos de San Andrés, en el que los pueblos indígenas de todo el país, o sea, desde los yaquis en el norte hasta los mayas en el sur, reivindican su lucha por sus derechos, por su autonomía, por su cultura. Y entonces se firman estos acuerdos, y lo firman diputados de los tres partidos mayoritarios en esa época, que son PRI, PAN, PRD, los firman, ¿no? Estos acuerdos, ya traducidos al lenguaje jurídico, se conocen como la iniciativa de ley de la COCOPA, y lo que plantean es el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía en todos los ámbitos, ¿no? En la educación, en la salud, en la elección de autoridades. O sea que los pueblos indígenas pueden elegir autoridades sin los partidos políticos, porque los pueblos originarios tienen sus propias formas de gobierno, de organizarse. En una palabra, pues el derecho a decidir sobre sí mismos, y no como ha pasado en estos 500 años, de que otros deciden por nosotros, ¿no? Desde arriba. Entonces, si se reconocieran estos acuerdos de San Andrés, resulta que pues, a los pueblos se les reconocería su territorio, que ellos son dueños de su territorio, y entonces no podría llegar cualquier empresa con un permiso a despojarlos de sus recursos, el agua, por ejemplo, ¿no? Que está pasando, ¿no? O sus bosques, como en el caso de los compañeros purépechas de Michoacán en Cherán, ¿no? Y así podría dar un montoncísimo de ejemplos, pero solo doy esos, ¿no? Entonces, bueno, en 2001, estos representantes de los pueblos indígenas de México, agrupados en lo que se conoce como el Congreso Nacional Indígena, hablaron en abril de ese año, 2001, ante los diputados, ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y entonces ellos ahí les explican la importancia de que estos acuerdos se hagan pues, a nivel constitucional. La respuesta del Estado mexicano fue traición. Y digo el Estado mexicano porque ahí se confabularon los tres poderes de la nación, ¿eh? El Ejecutivo, que se acordarán era Vicente Fox, el Legislativo, que sacó una contrarreforma, o sea que era en todo contrario a lo que los pueblos indígenas exigían, y el Judicial, porque todo eso se fue a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como una controversia constitucional, y que por cierto, la primera controversia constitucional, no sé si supieron, pero ni saben de dónde salió, de Molcaján, del síndico municipal que era de Santa Cruz, Huitziltepec. Y al final se hicieron 330 y tantas controversias constitucionales, pero pues la Suprema Corte falló en contra de los pueblos indígenas. Por eso en nuestra opinión decimos que es el Estado mexicano, no un gobierno, ¿no? El Estado mexicano es el que una vez más traiciona a los pueblos indígenas. Entonces para nosotros ese 2001 fue muy importante porque era la oportunidad histórica en toda la historia de México en esos 500 años de que a los pueblos indígenas se les reconociera pues otra vez su personalidad jurídica, ¿no? Reconocer que ellos estaban aquí antes de la conquista, ¿no? Y que tienen derechos inalienables, ¿no? Pero les digo, lo que recibieron de arriba pues fue la traición, ¿no? A partir de eso, después en 2006, en ese entonces con Peña Nieto, justo cuando se estaba dando la represión al pueblo de Atenco en contra del aeropuerto en ese contexto, el Congreso Nacional Indígena llevó a cabo su cuarto congreso y ahí ellos se declararon anticapitalistas
y el acuerdo fue llevar a la práctica estos acuerdos de San Andrés. O sea, ya no vamos a pedir permiso, ya hicimos todo, ¿no? Ya hicimos movilizaciones, ya hicimos marchas, ya fuimos a hablar ya hicimos todo como pueblos, ¿no? Ya no hay que hacer. Ahora lo que hay que hacer es llevar a la práctica esos acuerdos, ¿no? O sea, ejercer la autonomía por la vía de los hechos. Bueno, ese es el contexto. Lo que yo, paisano, les quiero preguntar hoy es, ¿qué significan esos acuerdos de San Andrés para nuestro municipio de Huitziltepec? Porque hasta donde nosotros entendemos, Huitziltepec es un pueblo de raigambre náhuatl. Es imposible negarlo, ¿no? Nosotros somos un pueblo náhuatl. Está en nuestros rostros, en nuestro color, en nuestros ojos rasgados, nuestros pómulos altos, en las expresiones que decimos al hablar, muchas de ellas todavía en náhuatl, en los nombres de los cerros, de los parajes, en las costumbres. Somos un pueblo de raigambre náhuatl. De ahí venimos, ¿no? No venimos de Europa, ¿no? Venimos de aquí. ¿Qué vigencia tienen entonces esos acuerdos de San Andrés para un pueblo como el nuestro, ¿no? O para 3 pueblos como los nuestros, ¿no? ¿Y qué papel podrían representar estos acuerdos en la historia presente, pero sobre todo futura, pues de este municipio? Y bueno, para eso, pues, Sebastián, ¿cómo ves este asunto? Mira, yo respeto de alguna manera las legislaturas que en su momento van haciendo estos movimientos. Creo que de alguna manera, como te lo dije en alguna ocasión, es que nos regimos bajo un sistema que desgraciadamente no hemos podido o no hemos puesto de nuestra parte para poder realmente ponernos de acuerdo y hacer algo a nuestro favor, ¿sí? Creo que de alguna manera tenemos que ir trabajando conjuntamente desde algún punto precisamente con este acuerdo, pero todo que también sea acorde a nuestras necesidades. Hay muchos momentos, creo que en los que podemos trabajar para nuestra conveniencia, si así lo queremos ver, ¿sí? Meramente para nuestra propia condición, y creo que dentro de todo ello sí es un sistema en el que tenemos que regirnos de alguna manera, ¿sí? Pero realmente tendríamos que jugar el mismo papel que ellos vienen jugando, ¿sí? Porque yo he dicho que en algún momento no podemos hacer un cambio radical, ¿sí? Porque sería, dijera quien, jugar a Sansón con las patadas. Pero sí podemos hacer un cambio muy parcial en el que vayamos nosotros, y lo dije hace rato, organizándonos y realmente haciendo una conjugación de todos estos actores a nuestra conveniencia y a conveniencia de ellos. Obviamente, como te dije, jugar algo realmente como ellos lo han jugado, porque creo que también no es algo puro al como ellos nos han ido realmente educando, ni sobre todo nos han ido metiendo una idea de lo que pues quieren que seamos. Nos han hecho un país meramente, como dije, consumista, conformista. Nos han hecho un país realmente, yo le llamo así hasta cierto punto, con algunas regiones sumisos, pero creo que nosotros también tenemos actos de razón para poder poner de nuestra parte y para actuar por nosotros mismos hacia acciones que nos convengan, ¿sí? Entonces, sí coincido con el hecho de que tenemos que regirnos a una ley, si así lo podríamos llamar, pero podemos también caminar con este sentido hacia nuestro propio beneficio, para mi punto de vista. Muy bien. ¿Sí? ¿Tú? Muchas gracias, maestro Pilo. Mire, en lo personal creo que, si bien es cierto, somos personas y tenemos o estamos formados, ¿no? de acuerdo a cómo nos educaron, a cómo nuestros antepasados vivían, a que nos inculcaron valores, principios, formas de vida muy importantes. Estos acuerdos que se han generado tanto a nivel nacional, ¿sí?, estatal, desafortunadamente a veces lo hacen personas que, si bien es cierto, no han olvidado, pero no practican valores rectores, o sea, que realmente nuestros antepasados lo saben o lo sabían, y que gracias a ello en su momento fuimos como sociedad, o fueron personas de bien, personas de trabajo, personas con valores,
personas que defendían por lo que realmente era suyo. Desafortunadamente la globalización, las mismas empresas, el hecho del consumismo que se ha dado a nivel nacional, a nivel mundial, nos ha quitado parte de esos valores. No es quitado, sino más bien nos ha envuelto, nos ha hecho que caigamos en ese vicio, ¿sí? Y que dejemos de lado aquello que nos puede identificar como personas, ¿sí? Que como bien lo decía el maestro Filo, y es cierto, o sea, no puedo yo pensar en lo que me está diciendo un producto para que yo lo consuma con ciertas características, porque realmente yo no soy de ese país, yo no soy de esa, o sea, a lo mejor ni siquiera conozco bien el producto, pero por los atributos que me ofrece ya lo estoy consumiendo, ¿sí? Porque hasta eso se crea una moda, ¿no? También, de que si lo consume uno, pues hay que consumirlo los demás. Hemos dejado de practicar valores, ¿sí? Desafortunadamente, gracias a esa invasión que tenemos, y no hemos reflexionado, a veces no nos interesa, hacemos más caso a la sociedad, o la misma sociedad nos impone, y no defendemos lo que realmente es, que son nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos, porque finalmente es eso, ¿sí? Si nosotros retomáramos ese pensar y diéramos ese valor a lo que nos enseñaron, creo que pudiéramos ser una mejor sociedad, ¿sí? Y los jóvenes y los niños de hoy en día, pues, fueran una mejor sociedad. No por ello, pues quiero decir que están mal, ¿no? Simplemente que sí necesitamos el apoyo de atención, de que las personas mismas nos ayudemos. Si bien es cierto, es difícil, porque no tenemos esa misma cultura de poder y de saber organizarnos. Pero no es tanto que se estudie, ni mucho menos. Si los antepasados lo podían hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? O sea, partimos de ahí y hemos tenido la oportunidad de poder conversar con personas ya de edad, sino muy avanzada, pero sí, ya son adultos, y que realmente con tristeza lo dicen: ya no somos lo que éramos antes. Y sí, cierto, es una tristeza que todo eso ya no practicamos, que como sociedad no le tomemos la importancia. Entonces, pues, hagámonos conscientes todos, porque no es de uno. El mal que vemos no nos atañe nada más a unos cuantos, sino a todos en general. Y entonces, ¿cómo podremos rescatar nuestras raíces si no le damos la importancia que merece? ¿Sí? Que para nosotros como sociedad sea más importante otras actividades, ¿sí?, que no benefician al rescate de nuestras raíces, de nuestra cultura misma, que ni siquiera sabemos, que espacios como aquí del maestro Filo realmente es muy limitado de alumnos. ¿Por qué no se le da esa importancia a nivel municipal, ¿sí?, a nivel estado? Sabemos y conocemos que el maestro Filo ha caminado por sus propios medios, ¿sí?, teniendo incluso la represión de la sociedad, y por qué no a lo mejor hasta del mismo gobierno. Sin embargo, ha tenido el valor de caminar y de salir adelante, y de aportar, desde luego, a nuestra sociedad. Entonces, creo que es un claro ejemplo de que se puede. Simplemente es que querramos organizarnos, querramos salir adelante, y sobre todo en el rescate de nuestras raíces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nada más decirles que pues lo que le da sustento, fundamento, sentido a lo que hacemos en este pequeño espacio es precisamente eso, ¿no? Los acuerdos de San Andrés. Nosotros nos asumimos como pues, descendientes de los antiguos pueblos que habitaron estas tierras, ¿no? Somos parte, como que, ¿cómo les diré? Somos el fin, la continuación y el comienzo de esa historia, ¿no?, que empezó aquí hace miles de años, ¿no? Nos asumimos como tales. En náhuatl le decimos macehuales, ¿no? La gente que pertenece a la cultura náhuatl se dice macehuali. Y pues aquí en esta aula, entre
varias, o ya les mencioné las clases que se imparten y todo eso, pues están las clases de náhuatl, ¿no? Que son las que tienen más visitas porque las transmitimos, ¿no? Claro. Llegan hasta 1000, 2000 personas que la ven, ¿no? Y bueno, cuando digo eso de que los acodos de San Andrés son nuestra base es porque nosotros tenemos en claro eso, ¿no? No tenemos que pedirle permiso a nadie para ser lo que somos, ¿no? Entonces, si creemos que hay un problema con la educación, en lugar de hacer una propuesta, ¿no? Mejor nos proponemos hacer algo, ¿no? Y lo que hacemos es esto, ¿no? Y en lugar de pedir migajas que nos regalen, que nos den desde arriba, lo hacemos con la gente de aquí, ¿no? Han de saber ustedes que para hacer esta aula, así como la ven, sencillita como es, participaron niños, jóvenes, ¿no? Y señores que enseñaron a pegar bloque, a echar el piso, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes vienen y pareciera que es el maestro Filo, pero hay una parte, la más importante, que no se ve, que es el trabajo colectivo que se ha hecho durante, pues ya estos 20 años, aquí en Santa Clara, Huitziltepec, ¿no? Entonces, de nuestra parte no estamos engañando a nadie, ¿no? Nosotros tenemos como que en claro qué queremos, ¿no? Qué nos proponemos y lo que hacemos, ¿no? Y bueno, en todo esto que hablamos del agua, hace rato les decía que nosotros vemos esto como un conflicto, un choque civilizatorio, el pensamiento cristiano occidental que viene de Europa, a eso se agrega Estados Unidos, claro, y el de nosotros, el de las antiguas civilizaciones. Solo decir que para ellos, para el capitalismo, ¿no? Para Occidente, el agua, y no solo el agua, ¿no? La vida como tal, ¿no? La vida misma es una mercancía, así como lo es la justicia, así como es la educación, así como es todo, ¿no? Para el capitalismo la vida misma es una mercancía y el agua no se salva, ¿no? Para ellos es un negocio, ¿no? Y lo están haciendo, están lucrando con el agua, ¿no? Pero pues para nosotros, desde la visión que tenemos, desde el pensamiento propio que tenemos, el agua es un elemento sagrado de la naturaleza. Y se nombra así en náhuatl, ¿no? Atzintli. Y no solamente una palabra, sino que la palabra Atzintli o Atl tiene todo un contexto dentro de la cultura náhuatl, de su pensamiento, ¿no? Los días en náhuatl se cuentan en un grupo de 20 días. Bueno, pues uno de los días se llama Atl, agua, ¿no? En el pensamiento náhuatl, los mitos náhuatl, ¿no? A diferencia de los mitos judíos cristianos, aquí se habla de que el mundo antes de ser mundo existió otras 4 veces, ¿no? Esta es la quinta, ¿no? Y entonces una de esas 4 eras se llama Atl, agua, ¿no? Y para el pensamiento náhuatl el agua es un elemento sagrado, ¿no? Divino. Y en el pensamiento náhuatl no es así machista como el cristiano, judeo cristiano, que todo es cosa de machos, ¿no? En el pensamiento náhuatl el agua tiene esos dos aspectos, el masculino y el femenino, siempre, ¿no? Es otra manera de pensar el mundo, ¿no? Entonces en el pensamiento náhuatl, el agua que cae vertical, ¿no? Del cielo, ese representa el aspecto masculino y se llama Tlaloc. Y el agua que corre, ¿no? La de los mares, las de los ríos, la de los lagos, la de pues lo que sea que está horizontal, pues es la parte femenina y es la Chalchutlicue, ¿no? Entonces así lo vemos esto, ¿no? Aquí en México hay 2 civilizaciones en conflicto, todavía hasta el día de hoy. La que se impone de manera brutal, asesina, la occidental, ese pensamiento, y el de nosotros, el nuestro, el de los pueblos indígenas, el de los pueblos originarios, y que se niega a morir. Se niega a morir y resiste hasta el día de hoy. Pues bueno, ya lo escuchamos todo esto de lo que ustedes tienen que decir acerca del agua. Ya les hice mi pregunta, ¿no? Que les dije que les iba a hacer. La siguiente parte dijimos que era para dar pues por terminado este encuentro, ¿no? Pues agradecemos de veras de corazón que hayan aceptado nuestra invitación. Entonces les daríamos una vez más la palabra para que concluyan, o sea, para que nos digan algo, ¿no? Sobre lo que hablamos aquí, sobre lo que escucharon, sobre lo que aprendieron, si es que lo hubo, o lo que desaprendieron, ¿no? Y pues también para que se despidan, ¿no? Y pues saluden al pueblo, porque pues, la verdad es que un chingo de gente nos está viendo, ¿no? Y nos van a ver, ¿no? Entonces, pues sí, les daríamos ese tiempo, espacio, para que digan lo que tienen que decir, ¿no? ¿Sale? Entonces, de nuestra parte, pues solo eso queríamos, ya lo vieron, ¿no? Todos, no
ofendimos a nadie, ¿no? Solo dijimos lo que teníamos que decir de este señor que pues se niega, ¿no?, a hablar, a dialogar, ¿no? Es su problema, no el nuestro. El espacio para él está aquí, vacío, ¿no? Las 3 sillas para sus 3 acompañantes están ahí, y entonces pues de nuestra parte agradecemos a Inocencia con sus acompañantes que vino, a Sebastián con sus acompañantes, y pues tenemos caminos diferentes, ¿no? Eso sí, pero lo innegable es que somos paisanos, ¿no? Y aún dentro de esas diferencias pues podemos y debemos respetarnos, ¿no? Entonces no sé si han visto que todas las escuelas tienen un lema, ¿no? Aquí en la primaria, yo di clases en la primaria unos años ahí también, en la primaria de aquí del pueblo, obviamente no cobraba por esas clases. Me acuerdo que a los niños los forman y les dicen, escuela primaria Aquiles Cerdán, y todos los niños responden, por la cultura de México, ¿no? Espero entiendan eso los niños. Y por ejemplo la UNAM tiene su lema, ¿no?, que se llama, por mi raza hablará el espíritu, ¿no? El de la UAP me parece que es pensar bien para vivir mejor, ¿no? Bueno, no sé si lo vieron cuando entraron, pero el lema de esta humilde aula, así es, porque así somos de por sí, dice, porque somos iguales, tenemos derecho a ser diferentes. Así lo pensamos, ¿no? Entonces, pues, gracias por venir a acompañarnos. Escucharlos para nosotros es aprendizaje, a eso nos dedicamos, a aprender. Y pues queríamos escuchar ustedes qué piensan, ¿no? Conocerlos, ¿no? No sabemos quién vaya a ganar las elecciones, para nosotros nada cambia, ¿no? Como ya alguna vez lo dijimos, los candidatos, los presidentes municipales van pasando, ¿no? Víctor Díaz ya se va, nosotros aquí estamos, ¿no? Y seguiremos, ¿no? Y vendrá otro, pero nosotros en lo nuestro, ¿no? No es nuestra lucha esa, ¿no? La nuestra es otra, pero pues son nuestros paisanos, los respetamos y gracias por venir. Entonces, pues lo que tenga que decir Sebastián. Sí, gracias. Pues bueno, maestro, antes que nada, agradecerte también el espacio, la invitación y sobre todo también la atención y tomarte la molestia a hacernos partícipe de este espacio también. Pero, pues sí quiero darles un mensaje meramente, pues ya político a la ciudadanía, si así lo podemos llamar, del que hagamos un voto de conciencia. Yo siempre he dicho que un candidato nunca puede ser improvisado, nunca puede ser sacado a la hora. Creo que las cosas tienen que ir siendo trabajadas precisamente con la sociedad, y yo lo digo porque en esta ocasión me tocó ser partícipe también de un acto desorganizado, de un acto en el que no nos hemos puesto aún de acuerdo, pero en el que hago hincapié a que sí podemos cambiar de ideas y formas de hacer política. Esa es una participación meramente personal hacia la ciudadanía, una forma de pensar, pero que de alguna manera lo podemos hacer transmitir a cada uno de nuestros vecinos, amigos, paisanos, porque las cosas tienen que ser cambiadas en pro de la misma sociedad. Tenemos que dar resultados, tenemos que trabajar realmente para servir a nuestros vecinos, a nuestros paisanos, y no servirnos a nosotros mismos. Un tema muy controversial porque algunas personas criticarán lo contrario, pero créanme que las personas que más critican son las que menos hacen. Entonces, de aquí partimos precisamente al hacerles la invitación de que seamos partícipes todos como sociedad. Tenemos que hacer un grupo realmente unido como paisanos, como de Huitziltepec. Entonces, es realmente hacerles ese hincapié de que hagamos un voto de conciencia, elijamos a la persona que realmente tengamos que elegir, pero para un beneficio de todos. No nada más, como he dicho, de las personas que vienen atrás de nosotros a que hagamos o seamos títeres. Entonces, dentro de toda esta sociedad tenemos que ser también congruentes con nuestra participación. Primero que nada, el que tengamos por lo menos un día a la semana del presidente municipal en cada una de nuestras comunidades para atenderlos, para tener realmente esa atención de cada ciudadano, que tengamos la confianza de acercarnos y realmente de que lleguemos y tengamos ese acercamiento, paisano, ciudadano, presidente municipal. Esa es la idea que tienen que cambiar todos los presidentes, porque esto no es para servirse, esto es para dar resultados en un municipio. Y ojo, si realmente alguien viene condicionando votos, mejor anulen boletas, porque eso no es válido.
Eso es más válido anular boletas que el ser realmente participantes a la hora por mera conveniencia. Se los hace de alguna manera hincapié un amigo. Hemos ya hecho hincapié en algunas ocasiones de algunos de los actores precisamente pasados, que es, ahora sí que es consecuencia precisamente de lo que hemos estado viviendo. Tenemos que cambiar precisamente de alguna manera las formas de visualizar lo que cada 3 años vienen prometiendo. Entonces, les hago esta invitación, amigos. Te agradezco nuevamente, maestro Filo, por el espacio, y sobre todo también agradecerle a la compañera Inocencia, que nos acompaña también, este respeto que tenemos que dar hacia la sociedad. Hagamos realmente también este cambio de que los partidos no hablan, somos nosotros los que corrompemos la misma sociedad, pero también somos nosotros los que la podemos cambiar. Entonces, agradecerles nuevamente y dejarles esta invitación para que puedan participar el próximo 6 de junio y obviamente también hagan el voto de conciencia hacia pues, las personas que ustedes puedan elegir razonablemente. Muchas gracias. Pues gracias, y Said se acerca a la cámara para la señora Inocencia, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ciudadanos y ciudadanas del municipio de Huiziltepec, pues bueno, comentarles que si bien es cierto, no salimos de momento porque esto es un proceso de registro, un proceso en el cual se le exigió a este partido que hoy represento, que es Fuerza por México, la representación de una mujer. ¿Para qué? Para contribuir a la equidad de género, por un lado. Por el otro, pues si es cierto, no es el partido político finalmente el que debe de hablar por una persona, sino es la persona en sí. Además de que, si también es cierto, no soy originaria, pero yo soy de aquí y orgullosamente lo digo. Conozco algunas de las necesidades, pero principalmente me gusta trabajar, principalmente me gusta contribuir. Y sobre todo yo creo que no debo o no es correcto, ¿sí?, decir todas mis cualidades, porque finalmente ustedes como ciudadanos me conocen, me han visto, y el actuar habla más que el decir. Es por ello que siempre me he guiado por mis firmes convicciones, sobre todo por cómo me educaron, con principios y valores para practicar. Hoy en día tengo mi familia, y orgullosamente lo digo, sí, son personas de bien. Es por ello que he querido participar para poder contribuir, poniendo aunque sea un poquito, un granito de arena en nuestro municipio, y poder trabajar de la mano con la gente para poder, si bien es cierto, es difícil organizarnos, pero podemos hacer algo y no apoyarnos de acciones, ¿no?, que nos puedan venir a perjudicar. Yo creo que les hablo a todas las personas en general, niños, jóvenes, adultos, madres de familia. Creo que nunca es tarde para poder convivir o conocernos como ciudadanos, ¿sí? Y también sé que no por llegar a ocupar un cargo público, ¿sí?, podamos servir a la gente. Creo que desde como personas civiles podemos también contribuir, ¿sí? Y yo como persona lo he estado haciendo, ¿sí?, apoyando en lo que he podido. Sin embargo, hay veces que pues sí nos falta un poquito más de conocimiento, de podernos aperturar y de poder tener la confianza, ¿sí?, para que podamos convivir en armonía. Creo que con la disponibilidad o esas buenas acciones que nosotros podamos generar, podemos hacerlo. Solo falta que querramos. Entonces, yo no puedo decir soy política porque sería mentirles. Sin embargo, me gusta trabajar, sin embargo lo hago por querer contribuir, ¿sí? Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Y bueno, para despedirnos, ya concluir esto, gracias. De nuestra parte, para ya dar por terminado esto, les vamos a contar un cuento. Porque pues bueno, sabrán que aquí luego nos gusta mucho contar cuentos, que es otra forma de aprender y de enseñar, ¿no? Entonces el cuento que les queremos contar hoy se llama el Yacoñoy. Yacoñoy es una palabra de lengua mixteca que significa el flechador del sol. Hasta donde entendemos, la Mixteca Poblana es una región geográfica en la que se encuentra nuestro municipio. Y esta región comprende 3 áreas culturales, ¿no? Los Ñusabi, o mixtecos,
como les decimos en náhuatl, allá por Acatlán de Osorio, todo alrededor ya pegado a Oaxaca, los Inguigua o Popolocas, como les decimos en náhuatl, entre Tepeji e Izcaquistla, y los propiamente nahuas, como Huatlatlauca, Tzompa, Toyatempa, aquí Huitziltepec, Santa Clara, Santa Cruz, pues todos somos pueblos nahuas, ¿no? Entonces, nahuas, mixtecos y popoloca de la Mixteca poblana, pues compartimos una historia, ¿no? La de los pueblos originarios de esta partecita del planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues para despedirnos va este cuento, ¿no? El Yacoñoy. Cuentan los antiguos mixtecos que el mundo se nació de la unión de dos grandes árboles, en la solitaria Apuala, al pie de una gruta, en el río Achiutl. Unidos por sus raíces, estos dos árboles primeros crearon a la primera pareja mixteca, y de los hijos de sus hijos nació el Yacoñoy, el flechador del sol. Cuentan los antiguos que era el Yacoñoy un guerrero pequeño, pero valiente y audaz, que nada temía, por grande y poderoso que pareciera. Porque, dicen estos sabios indígenas, la estatura se lleva en el corazón, y suele suceder que quienes parecen pequeños en el exterior, grandes son en la grandeza de su corazón, y quienes se presentan como fuertes y poderosos en su apariencia, son en realidad de corazón pequeño y débil. Y dicen también que el mundo es grande y es lleno de maravillas gigantes, porque gente pequeña de físico supo encontrar en su interior la fuerza que engrandeciera la tierra. Cuentan entonces que el tiempo andaba los primeros meses del calendario de la humanidad y que el Yacoñoy salió a ver nuevas tierras para hacerlas crecer con el trabajo y la palabra. Las encontró y vio que el sol aparecía como único y poderoso dueño de todo lo que a su luz se alumbraba. En ese entonces, el sol mataba la vida de lo diferente y solo aceptaba las cosas que le fueran espejo y tributo le rindieran a su grande grandeza. Y cuentan que, viendo esto, el Yacoñoy desafió al sol diciéndole: tú, que con tu fuerza dominas estas tierras, yo te desafío para ver quién es más grande y puede dar así grandeza a estos suelos. Rió el sol, confiado en su poder y fortaleza, e ignoró al pequeño ser que, desde el suelo, lo retaba. Yacoñoy volvió a desafiarlo y así dijo: no me espanta la fuerza de tu luz, tengo por arma el tiempo que en mi corazón madura, y tensó su arco, apuntando la flecha al centro mismo del soberbio sol. Rió de nuevo el sol, y apretó entonces el meridiano cinturón de fuego de su calor en torno al rebelde, para así más empequeñecer al pequeño. Pero el Yacoñoy se protegió con su escudo, y ahí resistió, mientras el mediodía cedía su lugar a la tarde. Impotente, veía el sol cómo su grandeza disminuía al paso del tiempo, y el pequeño rebelde seguía ahí, protegido y resistiendo, bajo su escudo, esperando el tiempo del arco y la flecha. Viendo que el sol se debilitaba con el avance del tiempo hecho atardecer, el Yacoñoy salió de su refugio y, empuñando el arco, hirió hasta 7 veces al grande sol. Con el crepúsculo, el cielo entero se fue tiñendo de rojo, y el sol al fin cayó, herido mortalmente, en el suelo de la noche. Yacoñoy esperó un tiempo, y viendo que la noche impedía al sol seguir el combate, así dijo: he vencido, con mi escudo resistí tu ataque, hice del tiempo y tu soberbia mis aliados, guardé mi fuerza para el momento necesario, he vencido. Ahora la tierra tendrá la grandeza que el corazón de los míos le siembre en su seno. Y cuentan que, al otro día, el sol volvió, recuperado, a intentar reconquistar la tierra, pero ya era demasiado tarde. La gente del Yacoñoy ya cosechaba lo sembrado en la noche. Fue así, por ser vencedores en el cielo, que el Yacoñoy es llamado el flechador del sol, y los mixtecos fueron nombrados habitantes de las nubes. Desde entonces, los mixtecos pintan en jícaras y tecomates la victoria del Yacoñoy, no para vanagloriarse de la victoria, sino para recordar
que la grandeza se lleve en el corazón y que la resistencia es también una forma de combate. Pues, Xoxopantla technemitia, Intiocuitlaxilot tech onihuilia, Tlauquechol elot tech oncoscatia, Inticmati, Neltocato, Iyolo, Tocnivo. Muchas gracias a todos. Gracias. De hoy en adelante yo soy mano. Solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta ti te haré.